Es un tiempo muy especial, este tiempo de Pascua, y en muchos lugares seguramente hoy como domingo se va a hablar de la resurrección, de la Pascua, pero no todo el mundo festeja la Pascua como debería ser. Por ejemplo, para algunos es solamente un ritual, para otros está relacionado con unos días de descanso, así que se van a tomar unos días de descanso a las montañas, a la playa, o ir a pasear con las familias unos días que hay que aprovecharlo, se trabaja tanto, pero bueno, de lo que menos se habla, de lo que menos se medita, porque es un tiempo para meditar, ¿no es cierto?, es la Pascua. Así que, y para algunos, la Pascua está llena de supersticiones, para otros la Pascua es un negocio, porque hay que vender huevitos de Pascua, hay que vender pescado y hay que vender a la gente, qué sé yo, para juntar dinero. Y la pregunta es, ¿y qué es la Pascua para mí? ¿Qué es la Pascua para mí? ¿Y qué es lo que la Biblia quiere que sea la Pascua para cada uno de nosotros? ¿Amén? Así que yo le invito a abrir sus Biblias en el libro de San Juan, el evangelista San Juan, capítulo 19, versículo 19. San Juan 19, 19. Un texto muy conocido, pero en esta tarde quisiera concentrarme con ustedes sobre el momento que Jesús estaba viviendo en este lugar. San Juan, capítulo 19, versículo 19. ¿Ven todos listos? ¿Podemos esperar? ¿Sí? Vayan diciendo amén, entonces yo sabré que te... Amén. Y dice así, en el nombre del Señor, la palabra del Señor, San Juan, capítulo 19, versículo 19. Muy bien. Y dice así la hermosa, preciosa, maravillosa escritura, la palabra del Señor dice: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes y de los judíos: no escriba rey de los judíos, sino que dijo: yo soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Señor, te damos gracias porque nos das un privilegio. Nosotros no nos tenemos que esconder con la Biblia en ningún lado para poder compartir tu palabra aquí en Argentina. No estamos preocupados de que entre la policía o algún movimiento religioso para que sea de amenaza, sino que tenemos la tranquilidad de poder escuchar tu palabra. Háblanos a cada uno, Señor. Te pedimos, Señor, que anule mi persona y que nadie se vaya en esta mañana como ha venido. Los enfermos sean sanos de este lugar. Aquellos enfermos emocionales sean sanados. Los que antes vienen arrastrando debilidades, flaquezas, caídas, derrotas, hoy comience, Señor, una vida de victoria, renovado, transformado. Solo tu palabra lo puede hacer, y el Espíritu Santo usando esas palabras, Señor, libera, sánanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Satanás está vencido, pero Jesús es nuestro Rey. Amén. Te damos gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Mucho se habla de la Pascua. Mucho se habla del tiempo que vivió Jesús, ¿no es cierto? Y podríamos decir la última Pascua que vivió Jesús. Pero para poder entender bien la situación que se estaba viviendo en esta escena, yo les invito a hacer como un viaje y trasladarnos a la época de Jesús, donde la situación no era como se está viviendo ahora,
no era la misma Pascua, las costumbres que se estaba viviendo, la presión a nivel espiritual y la presión a nivel política y social de ese lugar era muy diferente. Así que yo quisiera que ustedes allí sentados me pudieran seguir en la época y poder conocer un poquito la cultura y lo que se vivía en ese momento. Estaba en ese momento en un lugar llamado Gólgota, 3 cruces, y allí se encontraba en medio el Hijo de Dios con un cartel y estaba allí muriendo. Y cuando dice sus últimas palabras, consumado es, que quiere decir mano a mano, el precio está pagado por cada uno, por toda la humanidad y por cada uno de nosotros, por ti que estás aquí en esta mañana, por mí, por cada, le parece, consumado es, se terminó la tarea. Y allí en ese momento se estaba celebrando la Pascua en todo la ciudad santa de Jerusalén y en todo Israel. Ahora bien, presta atención ustedes, porque al pasar tantos años en una cultura tan diferente como lo era Jerusalén, la Pascua es muy diferente. La Pascua simbolizaba la liberación de Egipto cuando fueron liberados. Lo mismo hace el Señor con nosotros, nos libera del mundo y de la opresión de Satanás y comenzamos a caminar una nueva vida en Cristo. Hay un amigo que es piloto, me estaba diciendo hace unos días, anteayer, y hay cuando uno me explicaba cómo son las leyes para manejar el avión, dice que cuando el avión levanta las primeras ruedas y ya deja de tocar la pista, le llaman eso el punto de muerte. Significa que ya no hay vuelta atrás, ya que estás elevado en el aire, tenés que seguir. No puedes arrepentirte, hoy pasa esto, no puedes bajar el avión porque es muy peligroso. Y en ese punto de muerte que es denominado esa altura, ese movimiento, no hay vuelta atrás, que puede ser muy peligroso. Cuando tú te embarcas en Jesucristo, tú estás en el punto de muerte. Una vez que tú entraste, ¿no es cierto?, en lo que Dios te brinda, ya no hay vuelta atrás. Dejaste la vida vieja, saliste de Egipto y Dios tiene algo muy lindo para ti. Van a haber momentos difíciles, pero la diferencia está que ya no vas a estar más solo. ¿Amén? La gente estaba ese espíritu religioso en Jerusalén. Habían extranjeros, estaban los prosélitos. ¿Sabemos quién eran los prosélitos? Eran extranjeros, como muchos se mostraban en las escrituras. Ellos abrazaron la fe hebrea, judía, pero no eran judíos, sino que querían conocer al Dios de los judíos. Y se hicieron judíos. Eso es un prosélito. Y es importante que usted tenga en cuenta porque vamos a seguir hablando de ello. Esto era un prosélito, una persona que no era judío, pero abrazaron la fe judía, querían y amaban al Dios de los judíos. Habían extranjeros, habían soldados, y era el corazón de cada uno de ellos estaba predispuesto a la parte religiosa y espiritual. Era un momento muy de respeto, era un tiempo de la gente tenía el corazón preparado para buscar a Dios, para empezar. Pero, según nos dice Lucas, en ese momento, cuando se corta el Señor, comienza a ver algo raro en la naturaleza. Y eso yo creo que en lo personal fue uno de los momentos más tenebrosos del mundo. Nos dice que el templo judío que había sido reconstruido por Herodes, que fue mucho más grande que el anterior, dice que se cortó, se abrió el velo que separaba, ¿no es cierto?, los santos con lo impuro, se le rompió el velo del templo. Imagínense los fariseos, los religiosos desde entonces. ¿Por qué? Porque se rompió de arriba hacia abajo. Se dice que el velo tenía aproximadamente unos 18 metros de altura y el espesor se calculaba unos 10 centímetros. Imagínense, es imposible romper eso. Sin embargo, se rompió de arriba hacia abajo. Ahora vean ustedes, habían eruditos,
había gente muy preparada en un festival tan importante como era la Pascua, y comienzan a ver que algo extraño pasó en el templo. Fue terrible. Entonces, en ese momento hubo un tremendo temblor. La tierra tembló. Imagínense cómo estaba la gente. Muchos de ellos, tanto los extranjeros como los judíos, viendo semejante escena, decían: no es normal, esto no es como otras veces, algo está pasando. No era una Pascua como la otra. Y de repente también nos dice que hubo un temblor, las rocas se partieron. Pareciera ser que para que unas rocas se partan, es como que yo me lo imagino, y reventaron, es como una bomba, reventa, ¡pam! Y se abrían las piedras. Nunca hemos visto o escuchado algo así. Es como que Dios dijera que se rompe el corazón endurecido para que vean escuchen y entiendan a mi hijo muriendo por la humanidad. Qué tremendo el mensaje. Es como que a través de las señales el Señor le estaba hablando a la humanidad. De repente también ocurrió algo muy extraño, y lo relata el libro de San Juan. Dice que en ese momento ocurrió varios milagros. En ese momento se abrieron los sepulcros. Imagínense el cementerio y la gente observando esto. Un temblor, el velo que se rompe. Si bien era un momento de reverencia religiosa, yo creo que la gente estaba entenebrecida, estaban con mucho miedo. No era normal, era algo sobrenatural lo que estaba pasando. Luego, como también nos dice Lucas, que había tinieblas y que el sol se oscureció. Imagínense, hermano, ¿qué fue lo que estaba pasando? Era la naturaleza conmovida. Vemos que habían dos sacrificios. Uno era a las 9 de la mañana y el otro a las 3 de la tarde. Pero las tinieblas y el sol que se oscureció eran al mediodía, justo en medio de los dos importantes sacrificios, el sacrificio de la mañana y de la tarde. Entonces la gente estaba con mucho miedo. ¿Qué está pasando? Tembló. ¿Qué está sucediendo? Y de repente que se abren los sepulcros, se levantan los que estaban dentro del sepulcro y se paran y comienzan a caminar. Estaba la ciudad de Jerusalén cerca. Comienzan a caminar, dice San Juan, y caminaron y se hicieron presentes ante toda la gente. Ahora bien, estaban todos en Jerusalén porque había un alboroto, todo lo que estaba pasando justo en un momento tan importante como era la Pascua. Y en ese momento de la Pascua, para celebrar el pan sin levadura, ¿no es cierto? Porque era de mucha solemnidad. Imagínense gente que dice: uy, mi amigo que había fallecido el mes pasado vine caminando por allí. Mi amigo, mi hermano, mi pariente ha resucitado. Ahora piensen ustedes en ese momento, cómo fue la Pascua en ese momento y cómo es ahora. En ese momento, hermano, la gente estaba con mucho miedo y había mucho temor. Eso es fácil de deducirlo cuando vemos lo que nos dice Lucas y Juan. Entonces, ante esa actitud, vemos que la situación era bastante confusa. Entonces, hay tres detalles que yo quiero compartir con ustedes: la actitud y cómo estaba la multitud, ¿no es cierto? También los que pasaban por el lugar y miraban esa cruz, y los del otro lado, que al acercarse y miraban la cruz, veían una tablilla que decía, ¿no es cierto?, en tres idiomas, pero en el latín decía INRI. Entonces, la primera parte era cómo estaba la sociedad, cómo se celebraba la Pascua. Entonces, hemos descubierto que ocurrieron ciertas señales sobrenaturales como nunca antes había escuchado, y si bien había un espíritu religioso para celebrar la Pascua, no era una Pascua común y corriente. Yo creo que había mucho miedo y no se sabía qué iba a pasar, si el día iba a terminar, pero en ese momento muere
¿no es cierto?, Jesucristo, los extranjeros estaban allí expectantes, los judíos estaban expectantes, y los fariseos endurecidos allí y enojados con Pilato. Entonces, la actitud, la sociedad estaba de esta forma, festejando la Pascua nuevamente, y nosotros como la festejamos en este momento. ¿Ven? Y vamos a la segunda parte de lo que hemos hablado de la sociedad, cómo se encontraba, y vamos a hablar sobre la cruz, los que se acercaban a la cruz. Bueno, donde fue Jesucristo crucificado junto con los ladrones, estaba muy cerquita de Jerusalén, de la ciudad donde estaba todo el movimiento religioso, la gente caminaba de un lado a otro, los extranjeros, observando los que no conocían el judaísmo, los prosélitos tratando de seguir el ritual de los panes y levaduras, y también los judíos y los maestros. La ciudad estaba conmovida por lo que estaba pasando en la naturaleza, algo que nunca han visto. Allí en ese momento, allí gente que habían resucitado caminando por esos lugares. Imagínense la situación. Entonces, cuando la gente pasaba por la ciudad, podía ver de lejos la cruz y notaba un cartelito que había puesto Pilato, puesto en 3 idiomas. Yo quiero que ustedes presten atención. ¿Por qué 3 idiomas? ¿Y qué es lo que nos quiere decir esto que hizo poner Pilato? Para empezar, fue como una burla de Pilato hacia la gente, hacia los fariseos. Sabían que habían matado al maestro, el maestro era inocente de Jesucristo, pero lo habían hecho por envidia, porque lo rechazaban. Entonces lo escribió en 3 idiomas, así como va escrito, como dice la Escritura. Fue en hebreo, ¿no es cierto?, fue escrito en griego y fue escrito en latín. Lo damos cuenta y decimos que latín habían puesto en el idioma latén INRI, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Eran unas iniciales, eran un cronismo. ¿Qué es lo que es un cronismo? Las iniciales. Cada elemento tiene una letra. Por ejemplo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cuál es el crónico? El cronismo, la cama. ¿Entienden? Cada palabra, para no decir toda la oración, el cronismo, ¿cuál es? Cama. Esto era INRI, ¿no es cierto?, en el latín. Entonces, cuando ustedes, fíjense, esto en aquel tiempo, Israel y varios países de aquellos lugares de la Mesopotamia estaban bajo el imperio romano, dominaba políticamente los romanos, y la lengua del mundo romano era el latín. Así que en ese momento, ¿no es cierto?, tanto los diplomáticos, los soldados, al pasar, veían allí, dice INRI, Jesús de Nazaret, ¿no es cierto?, muere en la cruz, Jesús Nazareno. Entonces, imagínense el corazón en lo que esa gente no quedaba totalmente confundida. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Entonces pasaron los soldados, pasaron los diplomáticos, y al leer eso no entendían qué era lo que quisieron hacer. ¿Cómo puede ser que los judíos mataran, ¿no es cierto?, a su rey? No entendieron el mensaje. Era una burla de parte de Pilato, ¿no es cierto?, para el mundo religioso de aquel entonces. Luego estaba en el idioma griego. Allí, mucho tiempo, los griegos habían sido derrotados por los romanos. Allí muere Alejandro Magno, y era una de las grandes potencias de aquel entonces. Los griegos, la cultura helénica, mueren, fue destruido, y ascienden los romanos. Pero si bien los romanos dominaban a nivel político todo este imperio, a nivel filosófico dominaba los helenos, los griegos, con su cultura, sus dioses paganos.
Entonces, cuando allá iban los extranjeros, era como la lengua en ese momento, era la lengua internacional. Pues después, quizás el latín fue la lengua internacional, pero hasta en este momento se entendía, esta es la lengua internacional, era como el inglés que hablaba en ese lugar. Cualquiera de la nación para poderse mover, al hablar otro idioma. Entonces, el griego era el idioma internacional. Así que pasaba cualquier extranjero que quería ver cómo se festejaba o cómo era la cultura judía, leía himni. Por ejemplo, en una parte leían en latín himni, pero ellos leían himni. Y entonces, cuando ellos pasaban, los griegos, los célitos, decían, ¿qué es lo que dice? Bueno, no lo entendían en hebreo, no en latín, pero lo entendían en griego. Decían himni, rey del mundo. Y esto lo llenaba de consternación. Decía, ¿cómo puede ser que los judíos mataran al rey del mundo? Lo clavaran allí. Entonces, tanto los soldados, la élite de los romanos, como los griegos quedaban confundidos. Luego llegaron los fariseos, al ver semejante escena en la naturaleza, fueron a la cruz y vieron el cartel y leen el nombre de YHWH. En el antiguo hebreo del Antiguo Testamento no tenían vocales, o sea que no se podía leer el nombre de Dios hasta que hay ciertas escuelas que le puso unas vocales para que más o menos se pudiera entender el nombre de Jehová, porque el nombre de Dios es tan santo que es impronunciable. Entonces le ponen el nombre de Yahvé. Mejor dicho, Yahvé en el español suena más original que en el Yahvé. Entonces, Yahvé, poniéndoles vocales para entender el nombre de Dios. Cuando se arriban los fariseos y la élite religiosa, los eruditos, leen los tres que estaban en tres idiomas y que en hebreo comienza con el hebreo diciendo Yahvé. Esto había impactado muchísimo a ellos y se habían enojado. Entonces fueron contra Pilato diciendo, tienes que sacar eso, él no es el rey, él dijo ser el rey. Y Pilato, en forma de burla, dijo, lo que he escrito es escrito. Un hombre despiadado como Pilato, pero creemos que quizás Dios permitió, fue inducido por el Señor a poner estos tres idiomas crónico, ¿entiendes? Estas iniciales, estas cuatro letras iniciales, ¿cierto? Himni y Yahvé. ¿Ven? Ahora vamos a la última parte, y esta parte que yo quisiera que ustedes entendieran. Bueno, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Hemos dicho que iban en ese momento los romanos y no entendían lo que estaban leyendo. Y ahora por otro lado los prosélitos, los extranjeros, no tenían sentido. Es verdad, no tenían sentido en los dos primeros idiomas, pero en hebreo, ¿qué sucedía? ¿Saben que era la Pascua? Era una Pascua, una de las ceremonias más importantes que se festejaba en Israel, bueno, como les he dicho antes, era la liberación del pueblo cuando sale de Egipto, de tantos años de esclavitud, ahora eran libres. Entonces era algo que eran días muy de solemnidad que había que respetar. Es así que muchas veces los judíos, padres de familia, tenían que hacer su ceremonia, matar un cabrito, llevar al sacerdote, matar un cabrito. El cabrito tenía que ser perfecto, tenía que ser joven, y bueno, allí se juntaban un montón de corderitos, ¿no es cierto?, para ser sacrificados, y bueno, cada uno tenía que identificar de quién es este corderito, es mío, ¿no es cierto?, porque cada cordero iba acompañado con un cartelito. Por ejemplo, yo soy Gómez, ¿de cuánto tu apellido? Alberti, por ejemplo. Allí estaba el corderito del hermano Alberti, tenía un cartelito, ¿no es cierto?, que decía
¿Qué decía? Alberdi. ¿Por qué? Porque él ofrecía un corderito para su familia. Había otro que decía Gómez, o Tito, que era mi corderito, y decía, ¿no es cierto?, el corderito de Tito. ¿Por qué? Porque con ese corderito yo iba a estar dentro de mi casa y celebrarlo con toda mi familia. Entonces, cuando iban allí al templo y lo estaban por sacrificar, allá está el corderito de Alberti, de Tito, de Juancito, los de la familia López, y bueno, cada uno tenía su corderito, lo sacrificaban y ellos lo terminaban de pegar con la familia. Entonces, imagínense, cuando iba un judío y todos se amontonaban, ¿qué dice el cartelito? Estaban los extranjeros, no, dice en griego, pero cuando iba un judío que no tenía mucho conocimiento de la Torá, las escrituras hebreas, que no era un erudito, ¿qué es lo que leía? Leía el nombre de Yahvé. ¡Qué tremendo! Entonces, cuando leía el cartelito, ¿no es cierto?, allí donde estaba Jesús, leía Yahvé. ¿Y qué es lo que entendía? Este es el corderito de Yahvé, el que está muriendo en la cruz. ¿Lo van entendiendo? No querían saber, no, él no es el Hijo de Dios, él no es el enviado de Dios. Sin embargo, Dios se encargó de usar a Pilato para que entiendan que aquí estaba muriendo por toda la humanidad el Cordero de Dios. ¿Amén? El mensaje de la cruz, pero para eso ellos tenían que acercarse a la cruz para poderlo leer. Entonces los que se acercaban decían, y si era un judío sin tanto escuela, sin tanto, es el Cordero de Dios puso para que muramos, o sea, murió en lugar nuestro, por la familia, por nosotros murió el Cordero de Dios. Luego fueron los eruditos, la alta estirpe de la religión, lo que llevaron, presionaron al mundo romano para que lo crucificaran al Señor. Y cuando iba un erudito, los fariseos tenían miedo que vaya gente que conocía las escrituras y leyera el cartel que decía Yahvé, o el Dios eterno muriendo en la cruz. Ellos ya no leían con el cartelito como diciendo el Cordero de la familia, tanto el Cordero de Elohim, el Cordero de Adonai. Ellos lo que leían era Yahvé, porque tenían más conocimiento de la escritura y de sus rituales. Entonces, cuando ellos leían Yahvé, ellos pensaban, los eruditos, ¿no es cierto?, y los fariseos no querían que esto sea entendido de esta forma, y leían Yahvé muriendo en la cruz. Ellos ya veían, entonces seguramente ellos se acordaban de Isaías, se acordaban de la escritura diciendo que ¿cómo puede ser que Dios mismo muriera por nosotros? Entonces era como que se le abría un velo. Es Dios, es Yahvé muriendo, Jehová muriendo por nosotros. Entonces los fariseos fueron urgentes. Pilato, tenés que sacar esto urgente. Esto era peor que lo anterior, ¿no es cierto?, que mandaron a Jesús a la cruz. Tienes que sacarlo. No, lo que es escrito es escrito. Amén. Entonces vemos a Dios enviando su Cordero. ¿Bien? Aquella persona que no entiende mucho de la cruz, Dios ahora pone su Cordero. No es el hombre poniendo su Cordero, es Dios poniendo su Cordero para que llevar todos los pecados y morir en la cruz. Y para los eruditos, es Dios mismo se hizo hombre para morir en la cruz por nosotros. Yo no tengo mucho tiempo porque sé que hay que cuidar el tiempo, pero sería bueno que ustedes pudieran leer el libro de Salmos, capítulo 2, todo completo en su casa. Yo leí solamente los primeros 3 versículos que dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros su cuerda. El Señor se reirá de ellos. Ese cartel hizo que se rieran los escribas, los eruditos y aquellos que se creían más que otros. El Señor se estaba burlando. Usó Pilato para decirle: ustedes mataron, ustedes fueron el motivo, mi Cordero murió por todos ustedes. Era yo muriendo por ustedes y Dios cumple su palabra. Amén. Esto es
el mensaje de la Pascua. Mi pregunta es, ¿y cómo es la Pascua para ti? Había mucho temor. Había pasado cosas sobrenaturales en ese momento. Y la gente no solamente había abierto su corazón a la parte religiosa, sino que había mucho temor, tinieblas, oscuridad, en plena luz del día había tinieblas. Y define tinieblas con la oscuridad porque se había tapado el sol. Pareciera como si hubiera habido un eclipse, pero no era normal. Y ante todo el miedo y todo lo tenebroso, pasaban gente y miraban la cruz. Y allí Dios le estaba hablando a través de una tablita de madera. Hoy, amados hermanos, si tú te acercas a la cruz, Dios te va a bendecir. Pero es importante que tú tomes la iniciativa y te acerques a esa cruz y pueda ver que Cristo murió por ti y tu familia. Eso es Pascua. Pascua no es solamente una vez a la semana en el año, una semana en el año. Pascua es toda la vida hasta que nos juntemos con nuestro Señor. Cada día es Pascua. Por eso el Señor dice: cuando os juntéis, hacedlo todo esto en memoria de mí. ¿Por qué? Porque tú te vas a acordar, Señor, hoy en esta Santa Cena, y esto simboliza tu sufrimiento, el pan, el jugo de uva, la vid, ¿no es cierto? Y soy participante en recordar que tú fuiste el Cordero de Elohim, el Cordero de Yahvé. Así que hoy yo te invito en esta mañana, acércate a la cruz para que puedas recibir a quienes enfermos, vienen desahuciados, con problemas. Hoy tienes la oportunidad de acercarte, ¿no es cierto?, a la cruz, el Cordero de Elohim. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Aleluya. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedir al Señor que esté ministrándonos en esta mañana. Y hay alguien